Está aquí en la cabina y siempre es un gusto. Manuel Aguilar, él es el socio director de Baker Tilly en México. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Arrancando el año. Mi querido Rodrigo, muy buen día aquí a ti, a todo tu auditorio. Muy contentos de estar acá, empezando el año nuevamente compartiendo temas interesantes para negocios, para empresas y empresarios. Claro, va a ser Sí. un año, pues que como estamos viendo en la agenda internacional, está empezando muy intenso. Es el año crítico en términos del TEMEC. Obviamente Sí. la nota hoy de los periódicos, que ayer en la tarde, pues en el ámbito de negocio y economía, pues era esta declaración de Trump de a mí, el TEMEC ni me importa. Claramente el mercado lo lee como retórica y ruido porque no se movió realmente el tipo de cambio, pero sí va a ser un año clave para México en términos pues de tener esta revisión, renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es fundamental para nosotros. Sí, sí, definitivamente hay que verlo en el contexto en que se dio este comentario. Estaba en Detroit, en la Ford, hablando Claro. ante trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos, y justamente pues era un comentario, y además el presidente Trump ha sido muy dado a esta táctica de negociación. Se le va midiendo en ese sentido, pues definitivamente, y como lo dices, es el tema más importante que consideramos en Baker Tilly. Deben considerar las empresas, o deben tomar en cuenta las empresas para el 2026, justamente el entorno internacional, que va muy de la mano con el TEMEC. Si se dan cuenta, nos damos cuenta, se van reconfigurando cosas. En días pasados con colegas de Latinoamérica, de la firma, hemos platicado también de que fue una gran noticia para ellos la aceptación o ratificación del Tratado de Europa Cono Sur, que involucra a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, lo cual se estuvo posponiendo por muchos años, y este entorno geopolítico creo que le dio un empujón. Pues además del tema geopolítico y del tema del entorno internacional, justamente la parte de transformación digital, que tú eres ya un experto en ello, Rodrigo, pues es un tema que se tiene que atender, que tiene que ver con algo que pues también me gustaría comentar más adelante, que se trata de la escalabilidad de los negocios, un concepto bien interesante. Y pues además de este tema, lo que es la retención del talento, la fuerza laboral, tercer punto que deben tomar en cuenta las empresas. El cuarto, no menos importante, la parte de cumplimiento. Tenemos un entorno cada vez más regulado, sobre todo acá en México, la parte tributaria, nuevas regulaciones en lo que es el lavado de dinero, se tiene que trabajar de manera casi en tiempo real, estar cumpliendo, ¿no? Y reportando la información al gobierno, ¿no? Controles volumétricos, etcétera. Es algo bastante pues complejo para las empresas, para su cumplimiento, y que se debe de tomar en cuenta. Y quinto, que va de la mano con el primer punto, el tema de nearshoring. Como bien dices, el tipo de cambio no parece haberse afectado, y en dato curioso, 2025 el peso se apreció 20%, ¿no? Sí, impresionante. Así es, y el pronóstico al menos para los siguientes 6 meses, también viene de apreciación del peso, ¿no? Entonces, creo que el estrés va a venir justamente en los meses, semanas de la negociación del tema. Y que se cruza con el otro tema, pues estas reiteradas declaraciones de Donald Trump con respecto a México, los cárteles, si toma alguna acción unilateral, eso puede ser Claro. fundamental y puede Sí. cambiarlo todo, Sí. en términos de que se va a cruzar con las otras partes de la relación comercial, en términos de pues la revisión del TEMEC. Por supuesto, lo que tiene que ver con las remesas, el turismo, etcétera, que no dejan de ser temas importantes. Pero Sí. apuntabas algo clave, que es, bueno, la economía mexicana pues va a cerrar el 2025, todavía no tenemos el dato oficial, pero será un 0.5%, Sí. básicamente estancada, y no un rebote fuerte hacia el 2026, el año que ya empezó. Lo que se está proyectando es 1.1, 1.2, Sí. y eso quiere decir que va a haber presión fiscal, es decir, necesitas que la recaudación se mantenga. Lo hizo, Claro. los números son buenos del 2025 en términos desde la óptica del gobierno, pero como contribuyentes, pues vamos a tener que estar muy atentos a los cambios que se han dado para Sí. poder pues navegar, digamos, el año desde un punto de vista fiscal y tributario, pues listos, ¿no? Porque la presión va a estar ahí de parte de las finanzas públicas. Claro, sí. Recordemos que el país ya no genera tantos bienes y servicios públicos, le hace petróleo como hace 30 años.
es un escenario bien diferente. Además, la parte, pues como bien dices, de la presión al gasto, las presiones fiscales, ahí están. Entonces, y tampoco se ha legislado, o sea, han hecho cambios profundos en materia fiscal en los últimos años, ¿sí? Y para este año tampoco hay un cambio como tal. Entonces, definitivamente la única fuente de ingresos del gobierno es la recaudación tributaria y pues es un tema bastante sensible. Decía el ministro de Finanzas de Luis XIV que el arte de cobrar impuestos es quitarle las plumas al ganso sin que chille mucho, ¿no? Y la verdad es así, ¿no? Si presionas demasiado al contribuyente, la recaudación se cae también, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, es algo que se debe manejar con mucha pericia, ¿no? A nivel gobierno, a nivel autoridad recaudatoria, que es el SAT, y también, pues, en la calidad de los bienes y servicios públicos que, pues, los contribuyentes vemos cómo se aplican, ¿no? Claro. Ahora, mencionabas este tema clave que es la escalabilidad, es decir, pues hay muchos componentes en este momento de transformación digital que hoy tiene que ver, y creo que lo dices de manera muy interesante, porque de repente pues está el tema de la inteligencia artificial generativa y muchas compañías dicen, bueno, pues es el momento de dar el salto de rana, pero es claro que si una compañía no tiene una estructura de datos al interior, pues no puede utilizar inteligencia artificial, porque lo primero que tienes que tener son datos estructurados y a partir de ahí, pues esta digitalización de las empresas es la base que te puede permitir dar el siguiente paso y empezar a ver dónde están esas oportunidades en términos de las nuevas tecnologías y la velocidad que esto lleva. Sí, te me adelantaste un poco. Justamente la transformación digital es un componente que permite la escalabilidad de los negocios. Y definiendo un poquito escalabilidad, como que las empresas, los empresarios están acostumbrados a decir, no, es que tienes que crecer tu negocio, ¿no? Pero el concepto de escalabilidad te indica que es un crecimiento, pero con eficiencia, ¿no? Es que te permita crecer más rápido tus ingresos que tus costos, ¿sí? Y eso justamente lo logras con eficiencias, con herramientas tecnológicas hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, el modelo de streaming de Netflix tienen el costo de atender a 1 millón de usuarios o de atender a 100 millones de usuarios es muy similar. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando rompen esa barrera de escalabilidad, es cuando se genera mucho valor, ¿no? Y es sostenible en el tiempo, ¿no? Una plataforma digital como Uber, el que conecta a un usuario con un prestador del servicio, también sus costos marginales no incrementan en la medida del crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, justamente el adoptar esas tecnologías es lo que te permite la escalabilidad. ¿Sí? Claro, y es bien interesante esto que mencionas. He estado viendo mucho esa reflexión, porque obviamente en el año pasado, pues la discusión es cuál va a ser el efecto laboral de todas estas tecnologías. Y una forma de verlo es, si tú tienes un proceso cognitivo, por ejemplo, de contador, y hoy a través de la inteligencia artificial puedes tener 100,000 contadores, es decir, ese proceso cognitivo que hace un contador, pues tu costo marginal es bastante menor. Es decir, la tecnología en los procesos genera costos de escalabilidad que antes no existían. ¿Por qué? Porque hoy puede ser otras cosas que antes no. Pero vamos a hacer un corte, mi estimado Manuel, porque ya se atravesó, pero regresamos en un momento. Mañana está aquí en el estudio Manuel Aguilar, él es socio director de Baker Tilly en México. Manuel, estamos platicando pues de la escalabilidad en términos de la transformación digital, la tecnología en cuanto a la inteligencia artificial, que yo decía, bueno, pues esto cambia y va a seguir cambiando, ya lo ha venido haciendo en estos últimos 3 años, pues la forma en la que pues se hacen procesos en términos cognitivos, porque justo cuando ya logras que una inteligencia artificial haga un proceso cognitivo elaborado, por ejemplo, atender a un cliente en un call center, que antes, pues hoy la escala es, le das clic y tienes 10 que pueden atender en ese call center, porque pues ya es un tema de software, ¿no? Sí. Pero en el mundo de la consultoría, por supuesto, también hay muchas cosas que entender y creo que eso es importante. Sí. Ustedes están en ese... Sí, es un ejemplo claro de escalabilidad. El consultor, las empresas de consultoría tradicionales veníamos cargando horas de servicio por hacer algo
Y actualmente, si las que estamos haciendo o tratando de escalar nuestras soluciones, estamos ahora ya agregando valor a través de plataformas, no a través de horas invertidas. Al final lo que buscan los clientes, las empresas, es que soluciones sus problemas, y si los haces de manera más eficiente a través de una plataforma, pues creas mucho más valor, ¿no? Y esto en el largo plazo, ¿qué te genera? Pues te genera menores costos incrementales, mejor rapidez del servicio y una viabilidad y una evaluación de tu negocio en el largo plazo, ¿no? Entonces sí definitivamente este tema junto con la tecnología llega para quedarse. O sea, como lo comentábamos, las empresas tenemos o tienen que aprender a crecer de manera más eficiente, nada más crecer por crecer. Y hay modelos de negocio que pues definitivamente son más complejos que otros. Por ejemplo, un restaurante tradicional no lo puedes... nada más crece abriendo otras sucursales y comprando más insumos. O sea, no es contratando más meseros porque no hay meseros. O sea, ahí no hay... Exacto, ¿no? No, la escalabilidad en términos de software pues no aplica. En ciertas partes del negocio puede ser, ¿no? Exactamente, en el procurement, en varias cosas, ¿no? Y obviamente, pues con herramientas que analizan datos, pues vas teniendo una brújula, un norte hacia dónde vas, ¿no? Y justamente eso es algo en lo que en Baker Tilly estamos invirtiendo, en la parte de generar valor a través de plataformas para nuestros clientes, en la parte de transformación digital, ayudando a los clientes a que su negocio lo vean de otra manera, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, también usando ya más herramientas con todas estas demandas, con todas estas obligaciones que tienen las empresas de cumplir, pues lo más sano y lo mejor es tener double checks, cruces dobles entre pues facturación, cobranza, la parte que existe, vive en la base de datos del SAT, lo que reporto y lo que reporto a los accionistas, toda esa información, todos esos datos que son inmensos y en un volumen inmenso que se pueden manejar de diversas maneras, pues obviamente necesitan gestionarse ya a través de plataformas, ¿no? Y obviamente el valor que agregamos las personas, los profesionales, es justamente el qué y el cómo gestionar esa información. Eso pues no va a cambiar. La parte también de liderazgo en las empresas, el hacer que la gente compre tu visión y te siga, es algo que no va a cambiar, que no va a poder hacer una plataforma digital, ¿no? Y ahí es donde pues vienen los futuros liderazgos, ¿no? Claro, y pensaría yo que con la red global que tienen, por la naturaleza de la firma, la visibilidad estratégica, es decir, hoy todavía, por ejemplo, pues yo, como sabes, uso mucho estos modelos de inteligencia artificial y tal, y pues sí se requiere un humano en la visión estratégica, porque como el mundo está transformando a una velocidad rápida en términos geopolíticos, en términos tecnológicos, en términos locales, etcétera, necesitas ir teniendo no solo el saber hacer del negocio, que ya sabes y que puedes ir mejorando en los márgenes, etcétera, pero además entender cuáles son esos grandes cambios para poder tener movimientos estratégicos desde el punto de vista del negocio, ¿no? Un buen ejemplo quizás es si uno decía, oye, pues yo voy en la generación de contenidos, yo ya sé cómo pues se hace el programa de radio y te puedo tener mejoras marginales, pero claro, el panorama está cambiando y de repente ya hay contenido bajo demanda, es decir, podcast, etcétera, y eso es lo que uno tiene que ir teniendo visibilidad para poder navegar, y creo que con la huella global que tienen ustedes, pues eso ayuda bastante, ¿no? Sí, fíjate, algo muy curioso. Hace 3 años apenas en Francia adoptaron la factura y la contabilidad electrónica. Y nosotros ayudamos o participamos en talleres, en workshops con los colegas de Baker Tilly en Francia para ver cómo pueden adoptar o cuál ha sido la experiencia de México, que fue pionero en esto, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Y justo va para allá. Como todos lo sabemos, la parte tributaria, y perdón, ahí sale el fiscalista que tengo adentro, la parte tributaria desde inicios de este siglo se vino automatizando en México. Hoy prácticamente la declaración anual te la hace la autoridad. Hay obviamente formas, hay excepciones. El humano es importante. Exactamente. Pero pues esto va para las empresas y justamente el ser parte de una red global
y parte también de la escalabilidad es que puedes crear hubs regionales de excelencia donde, pues, por ejemplo, la legislación de precios de transferencia de México ha sido pues prácticamente copiada y pegada en el resto de Latinoamérica, ¿no? Obviamente con sus adecuaciones y sutilezas, pero es muy similar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para darte un ejemplo, aquí desde México hacemos cumplimiento para empresas que están en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, y les generas mucho valor porque pues puedes atender a todo un grupo multinacional con una perspectiva centralizada, que es donde los dueños están acá, les interesa cómo va todo en el resto de los países donde están la presencia de sus empresas, y pues los puedes ayudar con un equipo que tiene una presencia regional, ¿no? Entonces, con este nuevo mundo geopolítico donde las Américas va a ser todavía, si hace algunos años hablábamos de que México tenía la oportunidad de ser un hub de desarrollo o de negocios en Latinoamérica, ahora mucho más con esta situación. Claro, sí, la verdad es que hoy la política exterior de Estados Unidos está centrada en el hemisferio occidental, pero ahí tenemos a China, que por cierto, yo reflexionaba, bueno, pues el principal socio comercial de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay es China. Y eso no creo que vaya a cambiar demasiado en 2026, pero claro, con el Mercosur ahora, con un acuerdo con la Unión Europea, con el enfoque que tiene Estados Unidos desde un punto de vista muy de seguridad, pero también económico y en esta dinámica con China, y el papel privilegiado que tiene México en términos de, pues somos un país que forma parte de América Latina, pero un país que también está integrado en la región Norteamérica, con lo que esos desafíos implica, pero creo que hay oportunidades que pueden irse visibilizando de manera muy interesante que antes no estaban presentes, y eso es importante verlo. Sí, y como un colofón de todo esto, obviamente, como dices, sí es un poco compleja la situación de crecimiento en los mercados en México. Muchos clientes nuestros, negocios muy maduros acá, donde ya no se tiene el crecimiento que necesitan ellos, están volteando a ver a dónde invertir, ¿no? Y obviamente hay unos muy aventureros que se han ido a cruzar el océano, pero la gran mayoría empiezan, pues mis primeras opciones para invertir fuera de México son Estados Unidos, Canadá o Latinoamérica, ¿no? Claro. Y obviamente las economías en el resto de Latam están creciendo a otro ritmo, hay que reconocerlo, y en ese sentido también ahí hay oportunidades, ¿no? Sin duda. Querido Manuel, qué gusto. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Gracias a tu auditorio. Que tengan muy buen día. Gracias por arrancar el año acá con nosotros en la cabina. Ahí escuchamos a Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly en México.